Castillo elaboró una defensa moral de su tesis. Aseguraba que el conocimiento de la verdad puede causar dolor de cabeza para algunos individuos. Afirmaba que sacar el error a alguien que no tiene la suficiente fuerza para mirar la verdad significa hacerlo infeliz. Además, él también creía que por la misma razón la felicidad moral podía derivar de la creencia en Dios. Además, Castillo consideraba que la religión era una forma de consolación para los males que aquejaban a los hombres. Buscan la verdad de buena fe. Castillo lo separó en dos. Primero, los que solo obtienen fatigas, fracasos en sus estudios, y a los segundos, los que obtienen buenos resultados son los que buscan la verdad de buena fe. Castillo dividió la sociedad de su época en dos, los filósofos y los no filósofos. Los primeros los dividió aquellos que buscan la verdad de buena fe y los otros que no la buscan con entusiasmo. Para Castillo, todo el pueblo está formado de personas que son incapaces de autogobernarse y siendo dominados por sus propias pasiones viles y antisociales. En su concepción, para Castillo, el arte del engaño es descrito como un instrumento eficiente que sirve para manipular a las masas o a los ignorantes. En su ensayo, Castillo afirma que no solamente es útil engañar al pueblo, sino que en algunos casos él considera que también es útil y necesario que sea para evitar violencia social. Castillo trata de dar una respuesta que justifique la pregunta si resulta útil para la gobernabilidad la utilización de la mentira y el engaño. Entre sus escritos más profesionales sobre el área de la filosofía, destaca su trabajo sobre la lógica o reflexión de la lógica del año 1804 y también lógica matemática del año 1805. Otra de las obras o contribuciones de Castillo fue a la monumental obra coordinada por Diderot y de la Rembrandt. Se centró fundamentalmente en la teoría de la música. Por otro lado, otra de las contribuciones de Castillo fue el hecho de traducir del francés al griego los elementos de Euclides en el año 1767. Otras obras muy destacadas también de Castillo está la traducción de los 5 volúmenes de la teoría de jardines. Dado que su padre fue nombrado profesor de filosofía en la escuela militar en septiembre de 1786, después de la muerte de Federico II, Condorcet se pasó a convertirse a miembro ordinario de la Academia de las Ciencias de Berlín. Los primeros estudios de Castillo se hicieron en la ciudad de Utrecht. Desde su adolescencia y su infancia se conoce muy poco, solo se sabe con certeza que llegó a Berlín en el año 1764. Cabe mencionar que el padre de Castillo pasó la historia como el compilador de Newton y Lewis. Frédéric Castillo nació el 22 de septiembre del año 1749 en Suiza. Es hijo del prestigioso matemático Johann Francesca y de Elisabeth du Fresne. El pequeño Castillo, desde su pequeña infancia, tuvo acceso a grandes intelectuales del siglo del periodo ilustrado. Pero a veces, esos engaños pueden perjudicar al pueblo. Por ejemplo, en la política actual, ha habido personas que han usado su habilidad oratoria o su popularidad para movilizar a las masas, como dice Castillo, y a los ignorantes, y desgraciadamente el pueblo a veces ha caído en las trampas de esas personas que, por decirlo así, se ven a ellos como mesías que vienen a salvar, pues decirlo, al país, mejorar las condiciones de vida, y usan palabras que atraen a la gente, pero desgraciadamente es un engaño. Un claro ejemplo de ello es Venezuela, que la gente creía que Hugo Chávez iba a mejorar las condiciones del país y la crisis que atravesaba, pero desgraciadamente, como vemos, la superinflación que tiene Venezuela, el exilio de los venezolanos, la falta de comida. Yo creo, como dice Castillo, que a veces es necesario engañar
el pueblo en ciertos aspectos, siempre y cuando sea para beneficio de ellos, mas no para el beneficio de algunos pocos. De opinión sobre el ensayo que realizó Castillo sobre la utilidad del arte del engaño. Yo considero en lo personal que a veces sí es necesario engañar al pueblo en ciertas cuestiones, pero siempre y cuando sea para el bien del pueblo y no para perjudicarlo, aunque a veces la gente ha tomado esa oportunidad de engañar al pueblo para hacerle mal o empeorar la situación. El 22 de marzo del año 1749, Condorcet fue arrestado en Clamart y enviado a prisión. 2 días después apareció muerto en su celda. Su muerte ha seguido generando controversias a lo largo de los siglos después de su fallecimiento. La carrera política de Condorcet puede ser considerado un proyecto inspirador en la acidez racional pero también liberal. Condorcet fue un gran defensor de los derechos humanos, pero también del derecho de la mujer y también del derecho de la gente de color. Él se opuso a toda forma de esclavitud. Ya en el año 1785, Condorcet se casó con Sofía de Grusny. Su esposa fue una gran emprendedora. Formó un grupo literario y realizó traducciones de algunas obras de Thomas Paine y de Adam Smith. En el colegio demostró su gran capacidad intelectual y especialmente en las habilidades matemáticas. A la edad de 16 años, su gran continuidad fueron elogiados por Alexis Clairaut y Jean de La Benberg, convirtiéndose discípulo de este último. En 1765, Condorcet publicó su primer trabajo matemático, denominado Ensayo sobre el cálculo integral. Marie Marquez de Condorcet nació en Ribeaumont, Francia, el 17 de septiembre del año 1743. Siendo huérfano a muy temprana edad, fue educado por su madre y estudió en el Collège Navarre. En el colegio demostró su gran capacidad intelectual y especialmente en las habilidades matemáticas. A la edad de 16 años, su gran continuidad fueron elogiados por Alexis Clairaut y Jean de La Benberg, convirtiéndose discípulo de este último. En 1765, Condorcet publicó su primer trabajo matemático, denominado Ensayo sobre el cálculo integral. Ya en el año 1785, Condorcet se casó con Sofía de Grusny. Su esposa fue una gran emprendedora. Formó un grupo literario y realizó traducciones de algunas obras de Thomas Paine y de Adam Smith. Condorcet fue un gran defensor de los derechos humanos, pero también del derecho de la mujer y también del derecho de la gente de color. Él se opuso a toda forma de esclavitud. La carrera política de Condorcet puede ser considerado un proyecto inspirador en la acidez racional pero también liberal. El 22 de marzo del año 1749, Condorcet fue arrestado en Clamart y enviado a prisión. 2 días después apareció muerto en su celda. Su muerte ha seguido generando controversias a lo largo de los siglos después de su fallecimiento. En el ensayo de Condorcet, él comienza afirmando que el argumento sobre la utilidad del arte del engaño debe ser tratado en un país con libertades civiles. A lo largo de sus escritos, el filósofo francés defendió su tesis opuesta, claro está, a la que sostenía Castillo, como habíamos mencionado anteriormente, dado que él consideraba que el hombre tiene estrictos deberes de afirmar públicamente y en voz alta lo que considera verdadero, ya que el filósofo francés consideraba la libertad de conciencia y la sinceridad como los dos pilares fundamentales sobre lo que debe estar constituido una sociedad libre. Condorcet distinguió con mucho cuidado las verdades morales de las verdades científicas. Para él, las verdades morales constituían la felicidad de los hombres y de la sociedad. Además, estaba convencido de que las verdades morales eran una materia fundamental que estaba constituida toda una sociedad. La defensa de Condorcet sobre la utilidad del arte de engaño en el arte de gobernar es que, en su concepción, el fin del hombre y de la humanidad consiste en destruir el error y el engaño. Los principales enemigos de este fin serán las religiones convencionales. Según para Condorcet,
Los libros que están basados en las religiones son libros antiguos y viejas costumbres. Al contrario, para Castillo, estas religiones son una fuente de valores morales, pero para Condorcet, estas instituciones promueven unos dogmas falsos. La postura es que, para mí, Condorcet plantea algunas buenas cuestiones que se tienen que tomar en cuenta, y sobre todo en las instituciones, no sea de religiosas o de otras, ya que yo considero como los medios de comunicación en nuestra actualidad han promovido dogmas falsas y han hecho creer a la gente cosas que en verdad son falsas y que la gente las cree como verdades. Y ya sea medios de comunicación, radios y las redes sociales han jugado un papel también muy importante en nuestra actualidad, ya que también a través de las redes sociales, sea YouTube o Facebook, entre otras plataformas, han contribuido a que los errores sean más creíbles para la gente, ya sea un video de YouTube que sea falso y que la gente mira y considera verdadero. Yo creo que en lo personal sí acepto algunas posturas de Contursi, al igual que acepté algunas posturas de Castillo, pero el libro del arte del engaño en el arte de gobernar del autor Diego Alfredo Pérez me ha parecido espectacular, ya que me ha hecho reflexionar y cuestionarme ciertos puntos que creía verdaderas, ya que este libro nos ayuda, nos introduce a cómo las instituciones religiosas, políticas, han contribuido a que la gente caiga o ha creído un error o ha creído cosas que en verdad son errores y que lo han utilizado para beneficio de ellos, pero también algunos de ellos lo han utilizado para que para que ese error se convierta en felicidad para el pueblo. Castillo y Condorcet en sus dos ensayos de este libro nos dieron sus puntos de vista de cómo ellos consideraban que si la utilidad del arte del engaño es correcto, es moral o no. Y como había mencionado anteriormente, cada uno dio sus posturas y cada uno tiene una manera diferente o una concepción diferente de ver ese problema. Esos textos de esos autores tuvieron y tienen una gran importancia y también lo tuvieron cuando fue la pandemia del COVID-19, debido a que las cifras del gobierno no eran exactas, ya que el gobierno decía una cifra y los medios de comunicación decían otras. Entonces había una contradicción en cuanto a las cifras del COVID-19. Se pudiera pensar de que el gobierno lo realizó debido a que no quería alarmar a la población del peligro del COVID-19 para que no hubiera un caos social por parte de la población. Yo adhiero a la idea de Castillo de que la mentira es buena hasta cierto punto y el fin justifica los medios, como diría Maquiavelo, debido a que creo yo que el gobierno realizó esa manipulación de datos, de las cifras, para evitar que la población se alarmara sobre la pandemia del COVID-19.